Bien, muy buenos días. Vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del Partido Popular en Andalucía, Antonio Hernández Rodicio, director de la cadena SER. Muchas gracias por aceptar la invitación de la cadena SER Andalucía para esta nueva edición de los encuentros de la SER en Andalucía con motivo de los 40 años del 4 de diciembre. Un encuentro que van a poder seguir no solo desde esta sala, también vía streaming a través de radiosevilla.es y a través del Facebook Live de la web del Partido Popular de Andalucía. Esta tarde en la Ventana Andalucía, a partir de las 7:20, con Fernando Pérez Monguió, tendrán un amplio resumen de lo que aquí se hable sobre esos 40 años del 4 de diciembre, y mañana a las 10:30 se podrá ver también a través de las emisoras de Onda Luz Televisión. Para inaugurar el acto, nos gustaría, por favor, que don Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, pudiera subir a este escenario a darnos la bienvenida. Gracias. Buenos días, vicepresidenta, querido Juanma, presidente del PP de Andalucía, Antonio Hernández Rodicio, autoridades. Bienvenidos a la Fundación Cajasol y a este tercer encuentro que acogemos dentro de la programación especial de la cadena SER, que la cadena SER está dedicando a la celebración del 40 aniversario del 4 de diciembre. Estoy viendo nuevamente la sala llena, así que lo primero que tengo que decir es que estamos muy felices y agradecidos al comprobar la excelente respuesta del público que estamos encontrando en cada uno de los encuentros que estamos celebrando hasta ahora. Una prueba, para empezar, del acierto que ha tenido la cadena SER, que felicito desde aquí, al plantear esta programación especial, por la que quiero también especialmente felicitar en este caso, y además hoy que nos acompaña, al director Antonio Hernández Rodicio. Tengo que decir que es un orgullo contar con un andaluz gaditano, para más señas, al frente de la emisora líder de la radio española, y que el acento de esta tierra tenga una presencia de primer nivel en el panorama de los medios de nuestro país. Por tanto, muchísimas gracias, Antonio. Pero sobre todo, la buena acogida de esta jornada son la prueba del enorme interés, la actualidad y la vigencia con la que se plantea este debate alrededor del 4 de diciembre, una fecha absolutamente emblemática para los andaluces, que marcó nuestra historia y que también representó un antes y un después en la configuración territorial de la España tal y como la conocemos ahora. En la situación actual, la conmemoración de esta efeméride nos convoca de alguna manera a mirar tanto al pasado como al futuro. Nos sitúa en una especie de encrucijada desde la que reflexionar, por un lado, sobre lo que representó aquel acontecimiento y cómo ha determinado estos últimos 40 años de la historia de Andalucía, y a la vez a analizar qué enseñanza podemos tomar de aquel tiempo a la luz del enorme desafío para España que representa en estos momentos el debate territorial. No quiero finalizar estas palabras sin agradecer de manera muy especial a los protagonistas de este encuentro por la absoluta disposición y generosidad con la que han respondido a la iniciativa. Por este escenario han pasado ya hasta ahora los líderes nacionales y andaluces de Izquierda Unida y de Podemos. En las próximas fechas nos acompañarán también los referentes de Ciudadanos y del Partido Socialista. Y la mañana de hoy tenemos el privilegio, el honor de contar con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de España y del presidente del Partido Popular de Andalucía. Tengo también que señalar que la cadena SER no ha escogido mejor sitio que este de la Fundación Cajasol, no solo por ser la Fundación Cajasol, sino porque aquí, durante más de 2 años y medio, fue la primera sede del Parlamento de Andalucía. La sesión inaugural fue en el Alcázar, pero durante 2 años y medio estuvo aquí cedido por la entidad de entonces, la sede de la representación andaluza. Por tanto, estos encuentros, sus ideas y reflexiones nos están ayudando a componer un panorama plural y de conjunto sobre los retos de Andalucía y sobre los retos de España, sobre su pasado, sobre su presente y, lo que es más importante, sobre todo sobre su futuro. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias a Antonio Pulido como presidente
de Cajasol, de la Fundación Cajasol, que nos acoge y que efectivamente tenía también este espacio, esa significación histórica. Gracias especiales a la señora vicepresidenta, que ha hecho un hueco en una agenda que ya sabemos que es muy complicada para acompañarnos, Juan Manuel Moreno, y muchas gracias a todos vosotros. Vivimos 40 años, una fecha especial en Andalucía, de aquel primer proceso, de aquella efervescencia autonómica, y permitan a modo de introducción muy breve que recordemos algunas fechas y algunos hitos que nos han traído hasta aquí para poder enganchar con los desafíos y el trabajo que tenemos todos por delante, ¿no? Andalucía está aquí porque se aferra en su día al artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho de las nacionalidades y regiones a ejercer su autonomía. 1,5 millones de personas, el 4 de diciembre de 1977, reclaman la autonomía, como todos sabemos. Finalmente fue Andalucía la única que accede a través de un referéndum, con un gobierno de UCD en aquel momento en contra y con un alambicado proceso que exigía mayorías interprovinciales. Sabemos que Almería se queda fuera, finalmente se reforma la ley del referéndum y es posible sacarla adelante. Una segunda fecha, el 28 de febrero de 1980, cuando 2,5 millones de andaluces, que es casi el 56% del censo, vota a favor del proceso autonómico andaluz. A favor un 56% y la abstención, que fue muy significativa, de un 36%. También, insisto, había una desmovilización importante, una llamada a la desmovilización por parte del Gobierno de la Nación. En cualquier caso, a mi juicio, sí desvela esta trayectoria que hay un deseo firme, popular y contemporáneo de ejercer la autonomía por parte de los andaluces. En cualquier caso, sí había quedado Andalucía fuera de la disposición transitoria segunda, que sin mencionarlo apelaba a las nacionalidades históricas, que hoy sí figura ya esa denominación en nuestro estatuto, pero estaba dirigido pues básicamente a Cataluña, País Vasco y Galicia, por aquello de que no se había aprobado el estatuto antes de la guerra. Pero hay algunos antecedentes que podemos repasar muy brevemente solo como ítems, ¿no? Hoy el estatuto reformado, que tiene hoy 10 años, la reforma del actual estatuto y del que usted, vicepresidenta, sabe mucho porque anduvo en la cocina de aquella negociación, ¿verdad? Sí recoge nacionalidad histórica y se cita a la Constitución Federal Andaluza redactada en Antequera en 1883. Hay un segundo hito, la Asamblea de Ronda del 1918, cuando se aprueban el escudo y la bandera Andalucía. Saltamos a 1919 con el Manifiesto Andalucista de Córdoba y en enero de 1933 se aprueban las bases de un estatuto andaluz. Hay que decir en cualquier caso que aquel regionalismo andaluz del primer tercio del 20 tenía muy poco apoyo popular, no eran unas grandes manifestaciones, eran partidos liberalistas de carácter andalucista, las casas de Andalucía, pero no fue un proceso de una eclosión popular como si vivimos ya en los años 80. Y vamos ya directamente, es verdad que la guerra civil en cualquier caso impide que Andalucía apruebe un estatuto de autonomía y saltamos ya, eso sí, porque nos conecta con el tiempo actual, al reformado estatuto del 2007, que es el que pone el reloj en hora, con un 87% a favor de los votos, pero con una abstención muy grande. Solo participó el 36% de los andaluces. En el preámbulo del estatuto, que es a mi juicio la clave de bóveda que nos conecta con el tiempo actual, permitidme que cite una frase que dice: hoy como ayer partimos de un principio básico, que fue el que planteó Andalucía hace 25 años y que mantiene plenamente su vigencia. Igualdad no significa uniformidad. En España existen singularidades y hechos diferenciales. Andalucía lo respeta y reconoce sin duda alguna, pero con la misma rotundidad no puede consentir que esas diferencias sirvan como excusas para alcanzar determinados privilegios. Bueno, pues con este somero repaso creo que el preámbulo del estatuto nos sitúa exactamente en el momento actual. Comenzamos dándole voz a la vicepresidenta. ¿Cómo valora usted el proceso histórico que ha seguido Andalucía para llegar aquí y qué espera usted del papel de Andalucía en el debate que ya está abierto, ¿no?, sobre la mesa? Muy buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias a la cadena SER y a la Fundación Cajasol por haber organizado este debate, por habernos invitado a participar y entrando directamente en la respuesta a su pregunta. Yo creo que Andalucía es quizá uno de los mejores ejemplos que tenemos en nuestro país de que es posible esa diversidad y esa garantía de la pluralidad dentro de la unidad del conjunto
de España con un sentimiento de lealtad hacia España y hacia el proyecto común clave. Yo creo que eso es lo que caracteriza fundamentalmente a Andalucía. Su diversidad, su singularidad se combina perfectamente con esa lealtad al proyecto común, del que es además un empuje muy importante. Por tanto, yo me quedaría con esas dos palabras, ¿no? Respeto a la diversidad dentro de la lealtad a un proyecto común de unidad que es España. Bueno, reiterando el agradecimiento a la cadena SER y a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Bueno, yo creo que Andalucía está plagada de efemérides importantes en esa etapa, ¿no? Y el 4 de diciembre, sin duda alguna, supone la consumación, ¿no?, por así decirlo, de una conciencia general sobre Andalucía, ¿no? Es verdad que antes del 36 había movimientos que reclamaban esa capacidad de autogobierno en Andalucía, pero más vinculado a las élites que al conjunto de los ciudadanos andaluces, ¿no? Y en esa época, hace 40 años, el 77, aquel 4 de diciembre, lo que hubo una explosión en donde los andaluces pues manifestaban su derecho y su necesidad, su reivindicación legítima a ser igual que los demás, ¿no? Es verdad que en esa época estaban muy vinculados centralismo con falta de democracia, ¿no? Y había democracia y autonomía, eran sinónimos casi, ¿no? Con lo cual ese movimiento, esa ola iba acompañada de esas nuevas corrientes de libertades, pero también con una descentralización, y donde el pueblo andaluz buscaba pues tener instrumentos que sean poderosos para poder competir en igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas, lógicamente que tenían más poder económico, tradicionalmente, como era Cataluña, como era el País Vasco o incluso Galicia, ¿no? Por tanto, yo creo que a partir de ahí se crea una conciencia general en la sociedad andaluza, donde somos conscientes de pueblo, creamos conciencia de capacidad de utilizar nuestro propio instrumento en beneficio de la sociedad andaluza, y empieza una andadura compleja, como toda la historia ha demostrado, una andadura que nos ha traído hasta los días de hoy, yo creo que positivo. Yo creo que el autogobierno en Andalucía, en términos generales, ha sido positivo para Andalucía, aunque lógicamente hay muchas sombras, ¿no? Yo calificaría una primera etapa de autogobierno en Andalucía que dio resultados, muy ambiciosa y además con grandes objetivos para Andalucía, y yo creo que se cumplieron, pero después una segunda etapa, que aproximadamente de los últimos 20 años, donde esos objetivos ya se han difuminado, donde se ha perdido esa ambición y donde desgraciadamente no se han utilizado, desde mi punto de vista, esos instrumentos tan poderosos como es el autogobierno para hacer que Andalucía, en efecto, tal como reclamábamos y reivindicábamos hace 40 años, esté ahora mismo pues con las mismas posibilidades que tiene Cataluña, el País Vasco o otras tierras de España. Sí, ha pronunciado usted antes una palabra muy importante, lealtad, ¿no? Parecería, especialmente por contaminación del proceso catalán, que hoy no está, digamos, de moda es poder sentirse profundamente andaluz y profundamente español, ¿no? Yo creo que esa es la clave del autonomismo andaluz a lo largo de todo este tiempo, ¿no? De ser capaz de demostrar y con hechos que ambas condiciones son perfectamente posibles, y que para un andaluz ser andaluz es su forma de ser español, lo mismo que lo es para un gallego, lo puede ser para un vasco o para un catalán, y ser conscientes de que participamos de un proyecto conjunto. Hablaba Juanma de las ventajas del autogobierno. Se necesita autogobierno, pero se necesita también un buen gobierno, es decir, que para prosperar no solo se necesita un proceso descentralizador bien organizado, y que yo creo que eso es muy importante, hacer una evaluación de cómo cada uno puede, a los distintos niveles, estatal o nacional, autonómico, local, ejercer sus competencias, sino que además en ese marco del autogobierno siempre haya pues, un gobierno que sea capaz de ejecutar esas capacidades que la da la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y que lo haga además con lealtad. La lealtad constitucional es un pegamento muy importante, porque en un Estado tan descentralizado, hace poco la Universidad de Oxford publicaba un estudio que decía que España, después de Alemania, es el segundo Estado más descentralizado del mundo. Pues bien, esa descentralización, para que no vaya en perjuicio de los ciudadanos, tiene que tener un cierto componente de empatía. Cada uno tiene que ser capaz de gestionar sabiendo que sus decisiones al final repercuten al conjunto, que uno no puede gobernar exclusivamente o ejercer el autogobierno pensando en su territorio, sino que hay decisiones que afectan a todos los demás. Y yo creo que la lealtad es un elemento que nos tiene que permitir
entre todos, fijar las prioridades de país. En un Estado tan descentralizado como el nuestro, y creo que la última conferencia de presidentes fue un buen ejemplo, presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno se marcan una serie de proyectos clave de país. Y la lealtad es mucho eso. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el país? El objetivo es el empleo, indudablemente. El objetivo es luchar contra la violencia de género, sin ningún tipo de duda. El objetivo es mejorar en el ámbito educativo. El objetivo es mejorar la financiación de todas las administraciones y esos son nuestros objetivos de país. Trabajemos todos, los 19 presidentes autonómicos, más el presidente del Gobierno y, por supuesto, las corporaciones locales, en lograr juntos objetivos de país, porque con un sistema tan descentralizado como el nuestro, todos tenemos que tirar del mismo carro y fijar prioridades en común. Sí. Y les iba a preguntar, más allá de la lealtad de vida que ya ha reclamado usted, ¿qué papel debe jugar Andalucía en el proceso? No sé si podemos profundizar un poco, es decir, ¿va a inclinar de alguna forma al fiel de la balanza, a su juicio, que además es aquí el jefe de la oposición? ¿Cuál debe ser ese papel? Bueno, Antonio, yo creo que Andalucía, por historia, por dimensión, por población, somos la comunidad autónoma más poblada de España y tiene que jugar un papel esencial, yo diría un papel fundamental dentro de España. Y además tiene que ser, y lo digo abiertamente, tiene que ser dique de contención a las derivas independentistas que a veces, y desgraciadamente recientemente, se ha producido en Cataluña. Andalucía, y lo decía la vicepresidenta con mucho acierto, los andaluces nos sentimos profundamente orgullosos de ser andaluces, pero al mismo tiempo y con la misma fuerza nos sentimos profundamente orgullosos de ser españoles. Y esa condición, nosotros nos sentimos españoles porque nos sentimos andaluces, hace que Andalucía, con su peso, tenga que equilibrar a cuestiones que son fundamentales. Primero, a la igualdad entre todos los españoles. Yo creo que desde Andalucía hay un discurso nítido en el que nosotros reivindicamos que todos los españoles seamos iguales en obligaciones y derechos. ¿Y eso qué significa? Pues que no hayan privilegios por parte de nadie, de ningún territorio. Y creo que ese debe ser un papel clave, yo diría fundamental, en ese equilibrio que tiene que mantener pues, una gran nación como es la nación española, muy descentralizada, donde la lealtad, como decía la vicepresidenta, juega un papel fundamental de pegamento y donde todos tenemos, después de 40 años de autonomismo, tener la madurez suficiente para entender qué supone este juego dentro de esta arquitectura institucional. O sea, no podemos estar tirándonos los tiestos a la cabeza simple y llanamente porque seamos de colores políticos diferentes, sino que aquí lo que tenemos que trabajar todos para mejorar nuestra tierra y mejorando nuestra tierra, que es Andalucía, mejorar el conjunto que es España. Sí, porque después de 40 años de autonomismo, con una autonomía plenamente asentada, pues bueno, los ciudadanos están básicamente esperando que se resuelvan sus problemas, ¿no? Y terminan alejándose de este tipo de debate. ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer más pedagogía, hay que explicarle a los ciudadanos lo que nos jugamos. Me remito de nuevo a la reforma hace 10 años del Estatuto Andaluz con un 36% de participación. Posiblemente sea un dato que indique también de la madurez de las sociedades democráticas, que se van alejando de alguna forma de los procesos, ¿no? Pero ese es otro riesgo. Yo creo que, que en ambos casos, decía hace un momento, la escasa participación que hubo en ambos tiempos, en uno porque se hacía una llamada a la abstención y en otro porque fue todo lo contrario, porque los grandes partidos nos implicamos a fondo en esa reforma. Bueno, pues quizá no tenga tanto que ver esa cuestión o que los temas de consenso y fundamentalmente lo importante del Estatuto de Andalucía de hace 10 años es que consiguió un amplio consenso, que todos tratamos, al menos los grandes partidos llamados a ser el partido de gobierno y partido de oposición, logramos poner en común nuestras posiciones y hacer un buen estatuto de autonomía. Yo creo que esa fue la clave. Ciertamente que es un debate, pues lógicamente con todas sus complejidades, y que hay que hacer también con mucha seriedad, porque en todas estas cuestiones también el componente emocional, que a veces es lo que lleva en política a determinadas disquisiciones, no siempre es, digamos, lo más sensato en una cuestión que tiene tantísimas implicaciones, desde la financiación, desde los temas de organización territorial, la forma del autogobierno, ¿no?
Y yo creo que siendo capaces, como lo fuimos, de sentar una serie de principios clave, como un proyecto común de país, la igualdad, la solidaridad, una serie de cuestiones, pues indudablemente logramos hacer un buen estatuto que yo creo que colocó a Andalucía en aquel momento pues a la cabeza en el proceso de descentralización, pero como digo, desde un punto de vista también de plena lealtad. No eran tampoco la época de las fake news en aquellos años, y de eso también nos libramos. Sobre todo de las redes sociales, ¿verdad? Como grandes impulsoras del fenómeno. Vicepresidenta, ¿hay un riesgo de que de este proceso salga de nuevo un mapa con autonomías de primera y autonomías de segunda? Yo creo que lo que decía Juanma era muy importante, ¿no? El acento lo tenemos que poner en el principio de igualdad entre todos los españoles. Tenemos abierta una comisión para la evaluación del modelo autonómico en el Congreso de los Diputados. Y nosotros hemos dejado bien claro una cuestión. Esa comisión no es para contentar a los independentistas, que además no se contentan. Todo lo que se vaya dando los independentistas siempre es una meta volante, para ellos su meta definitiva. Con lo que hay que pensar es cómo analizamos la evolución de nuestro modelo. Hay que ser muy coherentes con los datos. Yo lo decía hace un momento, somos el segundo Estado más descentralizado del mundo. España gestiona de los recursos públicos, de los ingresos. España es Estado, la parte del Gobierno de la Nación, gestiona el 42%. La media en los estados federales, la Federación, gestiona el 53%, es decir, que gestionamos mucho menos. El autogobierno ha sido muy amplio. Bueno, pues analicemos cómo podemos hacer que ese autogobierno sea además más eficaz. Marcarnos objetivos de país. Por ejemplo, la cooperación y la coordinación entre administraciones es fundamental. Y eso sí que es un debate que le llega a la gente, porque cuando hay una situación de emergencia civil, está aquí el delegado del Gobierno que lo conoce bien, cuando hay un problema grave y además de los que tienen picos, de los agudos, ¿qué nos piden a todas las administraciones? Oiga, no me venga aquí con... Pónganse de acuerdo y gestionen bien. Si eso lo hacemos desde el punto de vista de la lealtad constitucional, pues habremos mejorado mucho ese autogobierno, que no solo es cuestión de más, sino de mejor, ¿no? Ahí Antonio dice, vamos, yo tengo una plena confianza, lo digo abiertamente, en el Gobierno de España y en sus actuales dirigentes. Y Antonio pensará, evidentemente, eres militante, eres compañero de partido. Lo cual no quiere decir que no acabemos aquí teniendo alguna polémica. Yo tengo plena confianza por varias razones. Primero, porque conozco al presidente Rajoy, conozco a la vicepresidenta, conozco al resto del equipo del Consejo de Ministros, pero evidentemente son dos personas, primero, personas con una experiencia importante en materia territorial, conocen bien lo que es la naturaleza de España, de la España de la autonomía, y son personas, como digo, muy equilibradas, muy sensatas y que saben perfectamente que la igualdad entre los españoles es pieza fundamental, clave en este proyecto para que tenga viabilidad. Cualquier otra cosa no sería consentida, y lo digo abiertamente como andaluz. O sea, desde Andalucía no podríamos asumir privilegios para otros territorios de España que no, en fin, que perjudicaran a Andalucía. Y eso es entendido. Y este Gobierno siempre lo ha tenido claro, además, y ha marcado una línea absolutamente nítida. Por tanto, aquí no hay experimentos. Como digo, plena confianza que cualquier decisión que se tome en futuro será siempre pensando en el interés general del conjunto de los españoles, y eso significa que tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y un segundo comentario yo quería hacer. Es verdad que aquella explosión de la que yo hablaba hace 40 años, fijaros la participación en la calle, en la sociedad, incluso en el propio referéndum que se hizo del Estatuto de Autonomía, poco tiene que ver con la actual situación, ¿no? Una situación donde tú lo comentabas, el segundo estatuto, un estatuto del siglo XXI, un estatuto que fue trabajado con ciertas complejidades, muy duramente, donde tuvo un protagonismo muy importante la vicepresidenta del Gobierno, afortunadamente, porque creo que sirvió para corregir algunas cosas. Tuvo una participación de un 36%. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos en general somos conscientes de que ya tenemos autogobierno, somos conscientes de que tenemos instrumentos poderosos. Ahora lo que quieren es que les solucionemos los problemas. Ahora ya no entran tanto en otras cuestiones. Yo cuando vi por la calle lo que me dice, oiga, aquí muy bien, llevamos 40 años de autonomía,
pero desgraciadamente yo tengo que esperar pues, una media de casi 100 días para que me hagan una prueba diagnóstica. O yo me encuentro con una situación de desempleo que es asfixiante, situación de desempleo muy similar en términos proporcionales a la que teníamos hace 40 años, ¿no? Entonces, o el problema de la educación, por hablar de una situación, este mismo año hemos acabado con 20.000 jóvenes que no han tenido acceso a la formación profesional en Andalucía, una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Por eso yo creo que más importante que es que tengamos esos instrumentos que están bien perfilados, bien organizados, que están bien matizados y además donde hay recursos. Es que estamos hablando en Andalucía, estamos hablando que muchas veces lo olvidamos. Una comunidad tiene un presupuesto de 35.000 millones de euros. El mismo, perdona, 35.000. el mismo que tenemos todos los ministerios, quitando organismos que gestionan, pues Renfe, Adif, lo que somos ministerios, tenemos el mismo presupuesto que la Junta de Andalucía. Fíjate si hay para hacer cosas ahí, ¿no? Por eso yo digo que yo como andaluz, yo ya estoy un poco cansado del quejío, o sea, en el sentido de, está muy bien, o sea, lo que no podemos estar siempre confrontando con el gobierno de la nación y diciendo, oiga, es que yo no puedo desarrollar, yo no puedo crecer o yo no puedo darle los servicios que se merecen mis ciudadanos porque hay un gobierno que es malo y me maltrata. Oiga, 40 años después yo creo que este discurso ya no es sostenible. No es sostenible porque usted tiene un nivel de autogobierno similar al de Cataluña, País Vasco y Galicia. De hecho, ha habido 2 comunidades autónomas que han tenido las mayores transferencias, además directas, en ese proceso que fue precisamente Cataluña y Andalucía. Y, por tanto, ya, a mí me parece razonable que empecemos ya también, desde esa lealtad de la que hablábamos, dentro del autogobierno, a decir qué podemos hacer con esta estructura autonómica, con este poder que nosotros tenemos y con estos recursos que tenemos, qué podemos hacer nosotros mismos para mejorar nuestra tierra, ¿no? Además, ahora, sí, perdón. Una cuestión. Además es que los andaluces, como el conjunto de los españoles, por otro lado, están muy de acuerdo con el estado de las autonomías. Es decir, que el debate sobre cuál es el modelo que prefieren los españoles y concretamente los andaluces está muy cerrado a lo largo de todas las encuestas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es constante como en el entorno del 62-63% de españoles y Andalucía dentro de esa media defienden el estado de las autonomías. El que tenemos mayoritariamente, con más o con menos, pero fundamentalmente este modelo. Y salvo momentos puntuales, como ha sido la crisis en Cataluña, en que la preocupación, pero no por el modelo territorial, sino por la situación allí, ha aparecido como una preocupación de los españoles. En el resto de escalas siempre han sido otras esas preocupaciones, entre ellas el principal problema de Andalucía, que es el paro, ¿no? Por tanto, eso demuestra que este debate es importante, pero para saber cómo gestionamos mejor los problemas. No es un debate, es un debate importante y sustantivo, pero también es muy instrumental. ¿Cómo somos capaces de que ese autogobierno sirva con buenos gobiernos para gestionar esas preocupaciones de los ciudadanos? Porque la competencia en muchos casos es íntegramente de la comunidad autónoma. Ahora volveremos a lo que usted planteaba porque es interesante saber también si cree usted que Andalucía está bien financiada, ¿no? Pero respecto a la pregunta anterior, a nadie se le oculta que hay un problema importante que España con el desafío que está planteado en Cataluña y es imposible que no se perciba como un riesgo para la igualdad. Es decir, cómo se va, y además ciertamente todos los informes coinciden que al menos las 5 autonomías peor financiadas o que tienen más problemas de financiación estarían Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Madrid. No sé si es por el orden exacto, Baleares también aparece con problemas, pero incluso las que están bien financiadas también tienen problemas, es decir, no es solo un tema de infrafinanciación. El modelo actual es un mal modelo. Sí, un modelo que hay que rehacer y de hecho hablaremos después un poco de esto, ¿no? Pero iba a eso, es decir, cómo se percibe, porque se está percibiendo en España como un riesgo de que al final el asunto catalán, que habrá que arreglarlo de alguna forma u otra, pueda derivar en una palabra que comentaba antes Juan Manuel Moreno, que es privilegios, que es una palabra que pone muy nerviosa a todo el mundo y con razón. ¿Ese riesgo está conjurado? Yo me gustaría hacer un poco de historia, no mucha, pero sí para demostrar que el Gobierno de la Nación nunca ha jugado con esa igualdad. Todo esto del debate independentista
lo empezó hace mucho tiempo, pero los últimos acontecimientos los provocó Artur Mas pidiendo un pacto fiscal para Cataluña. Se presentó en Moncloa, no le salían las cuentas, era el tiempo de la crisis, empezó tratando de gestionar la crisis con el apoyo, por cierto, del Partido Popular gratis en el Parlament de Cataluña, pero como empezaban a criticarle, que tenía que tomar decisiones, que tenía que hacer ciertos ajustes, dijo, yo pido un pacto fiscal, echo la culpa a Madrid, les exijo dinero y así evito yo tener que tomar determinadas decisiones, a pesar de que el presupuesto de la Generalitat es muy amplio y a pesar de que el Gobierno de la Nación ha financiado a través del Fondo de Liquidez Autonómica muchas comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña, entre otras. Y el presidente del Gobierno le dijo que él no podía darles un pacto fiscal, que indudablemente había que abordar un nuevo modelo de financiación autonómica, porque correspondía, pero no solo porque correspondía, sino porque el actual modelo, que por cierto salió adelante por Esquerra Republicana de Cataluña, que estaba hasta hace unos días en el Gobierno, era malo para el conjunto de los españoles. Entonces, ese mal ya lo conjuramos en su día, o sea, la demostración de que a nosotros no nos han torcido el brazo de esa manera está ahí. A partir de ahí se lanzaron a otras derivas. Pero es que yo creo que en Cataluña hay una urgencia primera. En Cataluña tenemos que revertir el mal y el daño causado por los independentistas. Les dijeron a todo el mundo que venía la tierra prometida y nadie ha encontrado el paraíso, todo lo contrario. Les dijeron que no se iban a ir los bancos se han ido. Les dijeron que no se iban a ir las empresas y 2.500 empresas han cambiado de domicilio primero fiscal y luego incluso primero social y luego incluso fiscal. Les dijeron que no se van a ir las inversiones y las inversiones se han ido o no han llegado. Por tanto, eso es lo primero que tenemos que hacer en Cataluña, que es vuelta a la legalidad, vuelta al autogobierno, vuelta a la recuperación económica y luego, entre todos, un nuevo modelo de financiación autonómica en el que yo espero que el nuevo Gobierno de Cataluña se incorpore, porque en este esquema de grupo de trabajo para hacer el nuevo modelo de financiación autonómica, que están representadas todas las comunidades autónomas, están todas… Menos Cataluña. Menos Cataluña. Yo espero que el nuevo Gobierno de verdad le importen los catalanes y participe en ese debate. ¿Por qué es importante? Porque no es ni más ni menos que la financiación de los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad, los servicios sociales. Cuando hablamos de privilegios no son solo privilegios económicos, aunque los privilegios fiscales son los que evidentemente terminan siendo más determinantes, pero otro tipo de privilegios políticos, por ejemplo la bilateralidad, que es uno de los aspectos más demandados y más deseados por el nacionalismo catalán, no diría solo por el independentismo, ¿no? Ese es otro riesgo que tampoco existe a su juicio. Vamos a ver, nosotros en la conferencia de presidentes le hemos dado un nuevo dinamismo a la multilateralidad, que era muy importante. Las conferencias de presidentes se acabaron convirtiendo en reuniones puntuales. Bueno, pues ahora hemos hecho un esquema de multilateralidad donde todas las comunidades autónomas se sientan a hablar de las principales prioridades de país, a hacer país, que eso es muy importante. Indudablemente, con todas las comunidades autónomas hay también sus relaciones, digamos, particulares, por no utilizar el término de bilateralidad. Yo hace poco he ido a Aragón a una comisión que hay de coordinación para ver los temas que afectan, que, hombre, pues en Andalucía, respetando el principio de igualdad, las infraestructuras de Aragón o los problemas que puede tener Aragón con Teruel, etcétera, etcétera, pues le interesan pero no lo afectan. Es decir, que lo que tenemos es que fomentar esa multilateralidad e indudablemente para las cuestiones más particulares, pues igual nos sentamos con una comunidad autónoma que nos sentamos con un ayuntamiento. Son muchos los ayuntamientos de Andalucía que están en estos días pues yendo al Ministerio de Hacienda a plantear determinadas cuestiones o determinadas necesidades. Pero lo importante es esa lealtad del conjunto. España tiene un Gobierno de la Nación y 17 comunidades autónomas. No es digamos, que lo que buscan algunos es un trato confederal en plano de igualdad y no. La igualdad son los españoles y luego cada administración con sus competencias.
Bueno, ahí has puesto el dedo sobre la llaga en algunos asuntos como también la financiación, ¿no? Bueno, yo quiero recordar, en primer lugar, una cosa que no se debe hacer nunca, ¿no? Una ley tan importante, una ley orgánica de la naturaleza del modelo de financiación autonómica, siempre tiene que contar, bajo mi punto de vista, con el consenso de las dos grandes fuerzas políticas, Partido Popular y Partido Socialista, porque son los dos partidos que gobiernan en el amplio espectro de las comunidades autónomas, en el régimen general del que estamos hablando y al que afecta esa ley. Por tanto, lo que se hizo mal de partida fue excluir al Partido Popular. Cuando desde partida el señor Rodríguez Zapatero, y lo digo abiertamente, se puede decir, excluyó de manera consciente al Partido Popular y trituró todos los puentes de negociación para pactar después con Esquerra Republicana de Cataluña, pues ya de origen teníamos un problema. Y en efecto, ese modelo de financiación yo no lo voté, bueno, ni tampoco la vicepresidenta. Yo era diputado por Málaga y yo voté que no. Por tanto, a mí me sorprende cuando del Partido Socialista ahora se rajan las vestiduras con este modelo de financiación, cuando fue aplaudido, y solamente hay que visitar las hemerotecas para darse cuenta de que fue ampliamente aplaudido por el señor Griñán, por el señor Chávez y por la señora Díaz, ¿no? Por tanto, estamos, y lo digo abiertamente, ante un mal modelo de financiación y, por tanto, no estamos de acuerdo en Andalucía con este modelo de financiación. Y Andalucía sale mal parada, que por eso precipitó que nosotros votáramos en contra. Por tanto, cuando yo hago una lectura, o veo en algunos medios de comunicación que mis adversarios políticos dicen que la señora Díaz, la señora vicepresidenta viene a enmendarme la plana, oiga, si yo llevo diciendo 3 meses lo último del debate y 1 año y medio, y ahí está la hemeroteca y ahí está también las propias actas del Parlamento, yo estoy diciendo que este modelo de financiación es malo. Si yo lo que le he dicho a la señora Díaz y al Partido Socialista, oiga, inste a usted, a quien es el responsable de su grupo parlamentario en las Cortes Generales, en este caso el señor Sánchez, a que mañana mismo empiece a negociar con el Gobierno. Oiga, es que aquí no puede haber una negociación bilateral, sino que aquí hay una negociación multilateral donde tiene que haber un acuerdo previo, fundamental y esencial entre las dos grandes fuerzas políticas, que es Partido Popular y Partido Socialista. Y lo que tiene que hacer la señora Díaz es ponerse de acuerdo con su secretario general, con el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, para que mañana mismo, empiece a negociar con el Gobierno un modelo de financiación que sea satisfactorio para el conjunto de las comunidades autónomas. Evidentemente el Gobierno con 137 escaños pues no va a meterse en esa aventura si no hay un acuerdo. Indudablemente necesario. Primero porque creemos que es así como debe hacerse. En segundo lugar, porque entre el Partido Popular y el Partido Socialista fundamentalmente gobernamos la mayor parte de las comunidades autónomas del país. En último lugar, porque nosotros tenemos 137 diputados. Tiene que ser, es imprescindible el consenso. Yo no soy de enmendar la plana a nadie. Así que a la señora Susana Díaz y a lo mejor tenía mucho más fundamento. Las cosas las decimos como son. Es cierto que es un modelo que se cerró en aquel momento a cuenta de muchos fondos. Yo me acuerdo, nuestro partido hasta acudió el señor de los fondillos, porque a cada uno, al final, era un modelo que servía solo para esa situación coyuntural, pero cuando vino la crisis se demostró que estaba mal hecho porque no tenía estabilidad. Lo que tenemos que encontrar es un modelo que permita a las comunidades autónomas una cierta estabilidad a la hora del dinero que reciben los servicios públicos esenciales, ¿no? Esa es quizá la forma en la que tenemos. Según los distintos informes, según quien lo evalúa, hay una insuficiencia en el modelo que va entre los 10.000 y los 30.000 millones, ¿no? Según los informes aproximadamente. Va tarde, la reforma va tarde. Había un compromiso de a finales del 2017 tener el modelo. En principio tienen la ponencia desde julio. Ahora se ha convocado la comisión técnica a principios de noviembre. ¿Para cuándo va a estar el modelo realmente? Porque para comienzos del 18 es casi el presidente imposible, ¿no? del Gobierno y los presidentes autonómicos se marcaron conjuntamente ese plazo y es una tarea conjunta de todos los expertos. Hicieron su trabajo en fecha, además entregaron el informe en julio y ahora las comunidades autónomas tienen el plazo hasta el 23 de noviembre para incorporar sus propuestas, ya con un componente político, a ese informe de los expertos. Depende también mucho de la voluntad de cada cual y yo creo que lo importante es que tengamos ese nuevo modelo de financiación. Yo creo que se está trabajando con una cierta agilidad. No obstante, no es un debate fácil.
Es un debate complejo en el que hay muchas cosas que analizar, pero no hemos perdido el tiempo en todo este plazo. Además, estamos haciéndolo a la vez financiación autonómica y financiación local, que yo creo que también es un elemento muy importante, que se hagan en paralelo, porque fíjese que empezaba usted hablando del año 1977, pues desde el año 1977 la financiación de las corporaciones locales no ha cambiado mucho en porcentaje, ¿no? Y sin embargo los servicios públicos que asumen en atención a sus ciudadanos cada vez son más importantes y cada vez tienen un mayor peso en la vida diaria, ¿no? Por tanto, oye, tenemos ese informe, ahora tienen las comunidades autónomas su plazo para alegar y tendremos mucho que trabajar, pero si hay voluntad, eso es lo importante, ¿no? Los ayuntamientos lo están haciendo muy bien, tienen un superávit de 9.000 millones que además está ayudando mucho al Estado a combatir el déficit, ¿no? Hablamos antes de corresponsabilidad, que lo decía el señor Moreno, corresponsabilidad básica, pero sin suficiencia financiera tampoco hay autonomía. Admitamos que esto es así y prácticamente todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía, han estado derivando partidas importantes del capítulo de bienestar social, hacia el capítulo de bienestar social de otras partidas, ¿no? A ver, hay un planteamiento posible. Sí. El sistema fiscal español está bien planteado. Volvemos a hablar, por ejemplo, la ponencia planteó el IVA colegiado, que es un asunto que habrá que profundizar en él porque parece muy complejo que las comunidades puedan acordar un sistema, otro tramo del IVA en estas condiciones, ¿no? Pero, es decir, el modelo fiscal vuelve a plantearse cómo han de hacerse las cestas de impuestos cuando las comunidades autónomas tienen problemas de financiación. No habría que hacerlo igual al revés, es decir, evaluemos cuáles son las responsabilidades de las comunidades autónomas y a partir de ahí planteemos el modelo, no al contrario que parece un parcheo permanente. Indudablemente, y lo han hecho los expertos también en su informe, ¿no? Hay que determinar primero qué servicios públicos presta cada cual y luego hay que tomar la decisión política de en qué condiciones y en qué niveles se prestan esos servicios públicos, porque indudablemente cada comunidad autónoma, pero también cada administración tiene sus propias necesidades. Me ha pasado alguna vez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que me encontraba en las rondas de intervenciones en el peor de los mundos. Yo iba con el ministro Montoro y en la primera ronda nos pedían al Estado más dinero para la financiación y en la segunda ronda más dinero para infraestructuras de las competencias del Estado, más dinero tal. Yo estoy en la peor de las situaciones, tirando hacia abajo de la financiación del Estado y, sin embargo, después demandando que hagamos un montón de cuestiones para que el Estado tiene que tener también suficiencia financiera. Por tanto, junto a la financiación autonómica, tenemos también que ver qué gestiona el Estado y con qué suficiencia, y también las corporaciones locales. E, indudablemente, el tratamiento de los impuestos es fundamental desde el punto de vista también de la corresponsabilidad de cada uno a la hora de llevar a cabo sus servicios públicos y viendo cómo garantizamos los servicios públicos esenciales, que es lo fundamental: la educación, la sanidad, los servicios sociales. Luego hay otra serie de cuestiones que asumen las comunidades autónomas y que también tendremos que ser capaces de ver cómo gestionan y de qué manera se financian, pero siendo muy consciente de que la financiación no solo es una financiación autonómica, es una financiación de todas las administraciones y todas también tenemos muchas competencias que hacer. Como ya le digo, el peor de los mundos. Más dinero para financiación, más dinero para infraestructuras, más dinero para medio ambiente, más dinero tal, porque el Estado también tiene competencias. Pero es una queja de todas las comunidades, no solo de Andalucía, es decir, todas las comunidades tienen el mismo relato. Si usted estuviera sentado en Consejo de Ministros, de todos los ministros, que le dice al ministro Montoro, sí, hay que financiar, pero nosotros también somos una administración de gasto. Sí, de gasto, pero no tienen la responsabilidad directa de... Indudablemente. Antonio, vamos, yo por introducir, es evidente que estamos hablando de algo terriblemente complejo, porque imaginaros lo heterogéneo que son las comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que están más despobladas, otras tienen más pobladas, otras son de costa, otras de interior, unas más grandes, otras más pequeñas. En definitiva, es muy complejo. Pero yo creo que tenemos que introducir, sin duda alguna, y lo ha definido bien la vicepresidenta, yo creo que vamos por el camino correcto, se están haciendo los deberes, hay una serie de calendarios, la comisión está funcionando, todo el mundo va a poder proponer y se va a ajustar.
bajo esa base que tiene que haber después un acuerdo político, evidentemente, que sustente esa ley orgánica, que es un acuerdo que ¿quién lo va a hacer? Oiga, con todo los respetos, Ciudadanos está muy bien, pero no gobierna ninguna comunidad autónoma en España a día de hoy. Y, por tanto, hay otras fuerzas políticas como Podemos que no me parece lo más acertado. Yo creo que PP y Podemos pueden ocupar la centralidad de un modelo que sea estable, duradero y fiable en el tiempo. En segundo lugar, yo creo que hay que introducir un elemento. Está bien pedir más dinero. Y es lógico que las comunidades autónomas, todas las administraciones piden más dinero. Pero permíteme una pregunta. Pero, usted ya ha dicho que Andalucía está mal gestionada, pero ¿está bien financiada? Está financiada por debajo de lo que se necesitaría financiarla. Está En eso estoy de acuerdo, infrafinanciada. pero yo introduciría ahí un elemento, ¿de acuerdo? Más recursos, pero un elemento de eficiencia en la gestión. Oiga, yo no puedo exigir más dinero cuando dejo de gastar 2.365 millones de euros en políticas activas para el empleo y después tener, en fin, la frescura de decir, oiga, no me lo gasto porque he decidido no gastármelo, porque soy incompetente, y pedirle al Estado, oiga, dame 1.000 millones de euros después de no ejecutarlo en un periodo presupuestario. A mí me parece fuera de lugar, ¿no? Y, por tanto, yo lo que quiero es que en Andalucía, oye, yo quiero lo mejor para Andalucía, como andaluz, para mis hijos, para lo que queremos aquí todos, pero evidentemente yo lo que quiero es que el dinero público, el dinero de la Junta de Andalucía se estire al máximo. Y yo aquí veo, en los últimos 20 años, que ese dinero no se estira, que ese dinero no es eficiente. Yo quiero con esto concluyo, una ley. Yo necesito que las políticas públicas también se evalúen. Oiga, Andalucía se ha llevado desde el 2007 hasta la actualidad el 57% de los fondos europeos que llega al conjunto de España. O sea, nosotros hemos traído el 60% de todos los fondos europeos, lo ha gestionado Andalucía. Y, sin embargo, en términos de convergencia, cuando nosotros decimos, oiga, no hemos mejorado con el resto de comunidades autónomas, que hemos tenido ahí unos recursos adicionales, no, pues algo falla. Y, evidentemente, falla la gestión. Porque, indudable, cuando tú tienes consignados año tras año, porque yo quiero recordar, porque hoy se hablará de algunas cosas aquí en Andalucía, tú cada año te consignan los presupuestos del Estado una cantidad. Entonces, está muy bien decir que uno está mal financiado, pero cuando es incapaz de absorber lo que esos presupuestos le dan para un tema tan esencial como el empleo, es que algo está fallando en tu gestión, porque ese dinero está ahí. ¿Cuál es la prioridad de Cataluña? Y en esto del empleo hay asuntos que tenemos la competencia compartida y otros en que es exclusiva de la comunidad autónoma, en que el Estado está aportando recursos. Entonces, indudablemente hay que cambiar el modelo de financiación, pero también estaría muy bien que ya el dinero que se recibe por sí se tenga la suficiente capacidad administrativa y política para ejecutarlo. Porque, claro, cuando tú empiezas a ver las cantidades que se comprometen y las cantidades que efectivamente se gastan, ese es también dinero para la comunidad autónoma. Y, por cierto, esa recuperación económica también ayudaría a cuadrar las cuentas del modelo de financiación. Eso también ayuda, porque la riqueza que se cree en la comunidad autónoma acaba beneficiando al conjunto de los españoles y acaba beneficiando a la comunidad autónoma. Por tanto, todos tenemos que asumir esos compromisos y especialmente en lo que tira de la recuperación. Y que aquí no se gasten año tras año los fondos destinados a la creación de empleo y la formación para el empleo, sencillamente es un problema de gestión política y de responsabilidad política muy grave. Y un último dato, ya si te pasamos. Sí, creo que... Y un último dato. A mí me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención de que el Gobierno andaluz habla de que tiene un déficit que ellos calculan en 5.500 millones de euros. Si nosotros vemos los recursos que ha manejado el Gobierno andaluz desde que se pone en marcha el modelo de financiación actual, el Gobierno andaluz ha gestionado 250.000 millones de euros. Esto es real, cifra real. 250.000 millones de euros en 8 ejercicios presupuestarios. Entonces, ¿qué nos quiere decir la señora Díaz o el socialismo? Que no ha sido capaz de hacer con 250.000 millones de euros lo que sí haría con 5.000, que es supuestamente donde está el gap, la diferencia. Pues yo creo que no es razonable. Yo creo que Andalucía, por supuesto, yo siempre voy a estar al lado del Gobierno andaluz a la hora de reivindicar y de reclamar mejor financiación, pero también voy a estar por encima del Gobierno andaluz, por delante del Gobierno andaluz, a la hora de exigir, lógicamente, rigor en las cuentas públicas y eficiencia en el gasto público. Estamos ya casi pasando ya las 12, nos quedan unos minutos, pero hay de un asunto
del que me gustaría que le dediquemos un poco, que es la reforma de la Constitución, la subcomisión que ya trabaja en el Congreso. ¿Qué podemos esperar? Ahora ha surgido alguna duda sobre si el Partido Popular se incorpora a esa comisión. Dijo el otro día el señor Bermúdez de Castro que estaban más por la mejora y la actualización del sistema autonómico que por una reforma constitucional. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Por dónde cree usted que van a ir los trabajos de la subcomisión y la posterior reforma de la Carta Magna, ¿no? Nosotros en nuestro partido en el Gobierno somos además partidarios de construir la casa por los cimientos y no por el tejado. Yo creo que esa comisión en la que estamos Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, ningún otro partido ha decidido sumarse a la misma, nos encontramos ante una tarea importante, difícil pero importante. Creo que tenemos en primer lugar que evaluar el funcionamiento de nuestro modelo. En eso coincidimos todos. Ver qué hemos logrado con el autogobierno, cuáles son nuestros niveles de autogobierno, dónde tenemos problemas y dónde podemos mejorarlo. Nosotros que somos partidarios de un consenso constitucional muy amplio, no solo porque constitucionalmente es obligado, sino porque además el gran éxito de la Constitución de 1978 fue el nivel de consenso que llegamos. Flaco favor haríamos al conjunto de los españoles si sustituimos una sustitución de mucho consenso por una reforma constitucional de escaso consenso. Y, en segundo lugar, ser capaces de fijarnos también nuestros objetivos a la hora de hacer esa reforma y que necesitamos. Habrá cosas que a lo mejor puedan hacerse también a nivel legal y no tengamos por qué demorarlas. Tenemos encima de la mesa la financiación autonómica. Es un tema importante porque es la otra cara del Estado de las autonomías. Por un lado tenemos las competencias y por otro lado tenemos la financiación. Es decir, que si solventamos el problema de la financiación autonómica, habremos abordado un tema muy importante de nuestra estructura de Estado. ¿Qué otros elementos a nosotros nos parecen fundamentales? Tendríamos que ser capaces de fortalecer los mecanismos de cooperación, de coordinación y de colaboración entre administraciones, estados, autonomías. Es quizá de las partes en las que estamos un poquito más huérfanos, aunque hemos ido pues reforzando las conferencias sectoriales, reforzando la conferencia de presidentes, pero es muy importante que tengamos foros en los que podamos fortalecer esa posición, reforzar el principio de lealtad constitucional y después ser conscientes de que nuestra Constitución, aunque lo preveía en genérico nuestro ingreso entonces en las comunidades europeas, realmente la realidad de la Unión Europea y los pasos hacia una unión cada vez más política, hacia una integración, no están allí recogidos. Quizá la idea de integración también nos ayuda desde un punto de vista estatal, pero también desde un punto de vista europeo, siendo muy conscientes de que el objetivo es ese. Es un juego de palabras, pero quizá acertaremos si pensamos si en la Constitución trabajamos más en la línea de Juncker que en la línea de Junqueras, de integración, de solventar problemas y no de contentar a los nacionalistas. Me viene bien los apellidos. Sí. Si le entiendo bien, ¿han de darse todas esas condiciones para que el compromiso que adquirió el presidente del Gobierno con el líder de la oposición permita la reforma de la Constitución? ¿Estas son todas las condiciones previas? Vamos a ver, nosotros no somos de poner condiciones previas. Nosotros sí le hemos dicho al Partido Socialista y al conjunto de la ciudadanía que nosotros no abrimos esa comisión para contentar a los nacionalistas. Eso es clarísimo. Aquí acertaremos si pensamos en 47 millones de españoles, no en una o en dos o en 17 más 2 comunidades y ciudades autónomas. Acertaremos si pensamos en el conjunto. Y yo creo que esa es de verdad nuestro verdadero planteamiento de cara al Partido Socialista. Indudablemente el consenso es necesario. Es que no solo porque el listón del consenso, es decir, ¿tiene que participar Podemos, Ciudadanos y los nacionalistas? Mire, nuestra Constitución en el año 78 logró articular una mayoría muy amplia. Yo también llamo la atención en una cosa muy importante, que es que si nos vamos a una reforma agravada, siempre es necesario un referéndum. Si nos vamos a una reforma de las no agravadas, basta con que lo pidan 35 diputados. Podemos ha dicho que
ese referéndum lo va a pedir. Por tanto, si queremos que ese referéndum salga bien en el conjunto de España, el consenso tiene que ser muy amplio. Pero, como digo, construyamos las cosas desde abajo. No saquemos ahora las conclusiones de una comisión que no se ha reunido. Vayamos trabajando, vayamos analizando cuestiones, vayamos tejiendo unas propuestas que no solo logren concitar el consenso de los partidos, sino que seamos seguros, como fue la Constitución de 1978, que tendremos un apoyo de los ciudadanos importante. Dentro de que estos debates, pues muchas veces son debates que no siempre somos capaces de explicarlos a la ciudadanía y, segundo, a veces entran unos componentes de emocionalidad, por no hablar a veces de racionalidad, que creo que entre todos tenemos que ser muy responsables y no exacerbar, no exacerbar enfrentamientos entre territorios que al fin y al cabo son enfrentamientos entre españoles, ¿no? Yo creo que eso también tenemos que evitar. Por primera vez está usted explicando a qué se comprometió el presidente del Gobierno con el líder de la oposición. Yo no sé si soy, ¿no? Esto es de la hermenéutica, pero yo creo que es bastante sensato el compromiso. Imagino que el Partido Socialista también estará interesado en defender esta cuestión, porque los que gobernamos... Claro, esta es la diferencia entre gobernar y no gobernar. Cuando no gobiernas te puedes sumar a muchas cosas. Y hay partidos políticos que se suman a la ahora sí, ahora depende, ahora no, y según cómo vaya evolucionando la opinión pública se suben o se bajan. El que es gobierno en un determinado momento, porque le han dado confianza a los ciudadanos, tiene que pensar en el momento final. Porque luego ay, no funciona. Uno tiene que ir construyendo paso a paso para que al final de ese proceso lo que salga sea algo que puedan asumir una inmensa mayoría de españoles. Porque está descartada una reforma solo con PP y PSOE. Pues mire, yo creo que eso es lo mínimo. Este país ha ido bien, o ha ido mejor desde el punto de vista territorial, cuando Partido Popular y Partido Socialista firmaban juntos las reformas que afectaban al modelo territorial. ¿Por qué el Estatuto de Andalucía está como está? Porque se trabajó en ese consenso. Y lo mismo digo del modelo de financiación autonómica. Tendremos que hacerlo de común acuerdo. Eso es lo mínimo y es una amplia mayoría, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de sumar a muchos más partidos para que al final sean muchos los españoles que lo apoyen en todas las comunidades autónomas. Muchas gracias. Vamos terminando. Queda un mes prácticamente para las elecciones catalanas. ¿Qué espera usted de las elecciones catalanas? Usted se ha ofrecido además a participar en la campaña. Sí, voy a... Nació en Barcelona. Yo voy a participar... ¿Habla catalán en la intimidad o no? No se sepa. Parla catalán una miqueta, pero no... Una miqueta. No, yo tengo familia en Cataluña, por razones obvias. Yo creo que muchos andaluces tenemos un familiar en Cataluña. Es muy difícil, porque hay 1 millón de andaluces que emigraron los años 60 y 70 buscando oportunidades y con su esfuerzo, su trabajo y su sacrificio haciendo también y mejorando a Cataluña. O sea que Cataluña ha crecido económicamente, se ha desarrollado a niveles sociales muy importantes, gracias también a la contribución de muchos andaluces, ¿no? Y por tanto, el dirigente del partido, contestando a tu pregunta, Antonio, Xavier García Albiol, al que estoy convencido que está haciendo un gran trabajo, lo lleva haciendo mucho tiempo en condiciones muy difíciles, y nos pidió, lógicamente, que tuviéramos presencia allí y estaré en torno a 3-4 días en Cataluña. ¿Yo qué espero? Pues yo, lógicamente, espero lo que espera la mayoría de los ciudadanos españoles, que después del 21 vuelva la normalidad institucional a Cataluña, que de una vez por todas vuelva la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Cataluña, a la senda de la constitucionalidad, del respeto al derecho, del respeto al Estatuto de Cataluña. Y para que eso suceda, ¿cómo estaría yo más tranquilo? Pues lógicamente, si, por llamarlo de alguna manera, aquellos partidos políticos que confían y que respetan la Constitución tuvieran una mayoría parlamentaria. A mí me gustaría, evidentemente,
que hubiera un presidente, en este caso Xavier García Albiol, evidentemente, un presidente constitucional, un presidente que respete el marco de derechos y de libertades que nos hemos dotado nosotros mismos, incluidos los propios catalanes. Ese es luego mi deseo y eso era el que se está trabajando. Y además yo creo que hay una oportunidad. Yo creo que hay muchos catalanes tremendamente decepcionados, tremendamente defraudados, después de tantas toneladas de mentiras que se ha vertido sobre el famoso procés, ¿no? Esas toneladas de mentiras donde se ha engañado de todo. Hemos visto en campañas electorales líderes políticos diciendo, como lo decía Soraya hace tan solo unos minutos, diciendo, oiga, aquí van a hacer cola los bancos en Cataluña, van a venir a hacer colas las entidades financieras y las empresas porque vamos a ser un territorio privilegiado para la inversión. Aquí no va a haber no se pone en riesgo ni la seguridad social, o sea, ni las pensiones, ni los servicios sociales, ni la garantía de los derechos y el bienestar fundamental de los catalanes. Bueno, pues todo eso se ha ido lógicamente, se ha ido fumando. La realidad al final ha mostrado cuál es la situación que vive Cataluña por esa situación de inseguridad que han generado los propios independentistas. Por tanto, todas esas mentiras, la última que es para que se le cayera la cara de vergüenza a la candidata, o yo qué sé si es candidata o no es candidata, dentro del lío que tienen allí, de Esquerra Republicana de Cataluña. Oiga, ¿usted cómo puede salir con toda la cara del mundo y la poca vergüenza, y hay que decirlo así, decir a la opinión pública que a usted le ha llegado información porque el Estado iba a haber muertos en las calles? Una nueva mentira más, una nueva difamación de lo que es el Gobierno, de lo que es el Estado y de lo que es el sentido común, ¿no? Por tanto, yo evidentemente espero que haya una reacción de esa Cataluña silenciada, que ha sido silenciada por los independentistas. Espero, deseo y confío que haya una victoria de esos partidos que respetan nuestro marco de derechos, nuestro marco de libertades, y que podamos, sobre todo a partir del 21 de diciembre, pasar página a esta tortura que ha sido, a esta pesadilla que ha sido el procés, como ellos le dicen, a esta situación caótica que hemos vivido en Cataluña. Vicepresidenta, cierra usted el acto. ¿Cree que es posible que los partidos constitucionalistas tengan mayoría y posibilidad de gobernar después del 21 de diciembre? Yo creo que en Cataluña va a haber un incremento importante de la participación. Yo creo que hay muchas personas que a lo largo de estas elecciones, pues a lo mejor participaban en las elecciones generales, pero no se sentían a lo mejor tan atraídas para participar en las elecciones autonómicas. Yo creo que esa gente lo va a hacer. Yo creo que hay que ponerle punto y final a esta deriva independentista, porque se ha demostrado que la falta de seguridad jurídica, la inestabilidad política ha hecho muchísimo daño a Cataluña, y Cataluña necesita un gobierno que recupere para Cataluña el dinamismo y el empuje que le han hecho perder sencillamente los independentistas. Creo que el peor gobierno que ha hecho más daño al autogobierno de Cataluña, al autonomismo de Cataluña y al dinamismo de Cataluña ha sido Esquerra Republicana de Cataluña con PDeCAT y el apoyo imprescindible de la CUP. Creo que si ha habido un partido más anticatalán han sido ellos, porque son los partidos que más daño han hecho a Cataluña, y a las pruebas me remito. Y se necesita un gobierno que vuelva a la legalidad, un gobierno que defienda a los catalanes dentro del marco constitucional, que defienda su financiación, que se siente con el resto a hablar de financiación, que lleve a cabo pues, las políticas tan importantes que gestiona la Identidad de Cataluña, y que le devuelva esa recuperación que están poniendo en riesgo. Lo que han hecho los independentistas es profundamente anticatalán, porque primero han pensado en ellos, después han pensado en ellos y en tercer lugar han pensado en ellos. Y necesitamos un gobierno en Cataluña que piense en Cataluña. Muy bien. Muy bien. Pública a favor, No se crea, no se crea. Soraya Sáenz de Santamaría, muchas gracias por habernos acompañado. Juan Manuel Moreno, Gracias. muchas gracias a todos vosotros y de nuevo a la Fundación Cajasol que nos acoge. Gracias y buenos días.